Inyección electrónica. Instalación de los inyectores. Tenemos ante nosotros el conjunto de rampas inyectores y múltiple de admisión. Analizaremos a continuación la forma de instalar estos inyectores y su rampa en el múltiple de admisión. Para comenzar, veremos cuáles son cada una de las partes básicas de este múltiple. Tenemos en principio la entrada de aire. Este es el ducto al cual entra aire de admisión. El aire de admisión en todo motor entra por succión que realizan cada uno de los cilindros del motor en su carrera de admisión, es decir, cuando genera presión negativa provocando un flujo de aire permanente hacia el interior del motor. Ese aire luego se va a canalizar por cada uno de los ductos que abastece de aire, en principio, cada uno de los cilindros, y va a llegar hasta la válvula de admisión pasando por esta boca que une el múltiple de admisión a la tapa de cilindros, desembocando exactamente detrás de la válvula de admisión. Acá tendríamos la salida para un cilindro, la salida para otro cilindro, la salida para otro y para otro cilindro. El pasaje que tenemos en este extremo es directamente para recirculación de agua desde la tapa de cilindros hasta la calefacción del vehículo. Ahora bien, tenemos los puntos de fijación de la rampa en este orificio roscado y en este orificio roscado también, y los inyectores en sí van simplemente instalados en esta abertura, en esta abertura, en esta otra y en esta otra también. Cada una de estas aberturas desemboca detrás de la válvula de admisión, como lo podemos ver. Es decir, que cuando en este motor se produce la inyección, cada inyector va a inyectar detrás de la válvula de admisión y el aire aspirado por el motor entrará al cilindro que está haciendo admisión, y en ese momento, cuando el aire está empezando a entrar, se produce la inyección de combustible por el tiempo que se entienda conveniente, ya que no es la misma cantidad de aire y tampoco será la misma cantidad de combustible la que se inyecta en un motor. Se está moderando a la condición del mismo motor a plena potencia, o sea, en el máximo de régimen. Ahora bien, ¿qué otros componentes tiene este múltiple de admisión? Acá tenemos la toma hacia el servofreno. Esta manguera va conectada al servofreno. Y acá tenemos el mecanismo de accionamiento de la mariposa de aceleración. Acá tenemos el sistema de recirculación de gases del cárter o sistema positivo de recirculación de gases. Luego vamos a tener, observando el múltiple desde otro ángulo, otros componentes y alojamientos. Acá podemos apreciar el ducto de admisión, la entrada de aire, que acá con un flexible de goma irá conectado al filtro de aire, y en su interior vemos la mariposa de aceleración. Cuando nosotros aceleramos, lo que estamos moviendo es solo este componente, nada más. Al pisar el acelerador, un cable tira de la palanca y provoca la abertura de la mariposa de aceleración. Cuando la mariposa está en reposo, como en este caso, o cerrada, podemos apreciar lo siguiente. Acá podemos apreciar el punto en el cual podemos instalar o va instalado el corrector de marcha mínima. Al fondo vemos del mismo la válvula, el asiento de la válvula del cono del corrector de marcha mínima. Este corrector de marcha mínima tendrá por función mantener el motor moderando a 1000 RPM en este caso. Esas 1000 RPM pueden ser modificadas por los siguientes factores. El movimiento de la dirección, si ésta tiene asistencia hidráulica, provoca cargas en el cigüeñal que tienden a bajar las RPM, y será en este caso el corrector de marcha mínima que las mantendrá a 1000 RPM.
También el encendido de las luces, o sea, generar consumo eléctrico, tienden a producir frenaje del cigüeñal a través de una formación de un campo magnético más potente a nivel del alternador. Bueno, en ese caso también el corrector de marcha mínima se hará cargo de corregir la marcha mínima del ralentí para mantener a 1000 RPM. Y en el último de los casos podemos decir que si el vehículo está equipado con aire acondicionado, al encender el aire acondicionado, el esfuerzo que tiene que hacer el cigüeñal para poder mover el compresor del aire acondicionado es tal que digamos que pierde hasta el 30% el cigüeñal, y quien se encarga de corregir, aumentando en ese caso el pasaje del bypass, será el corrector de marcha mínima. ¿Para qué? Para mantener las RPMs al valor especificado por el fabricante, es decir, en este caso 1000 RPM. También vamos a tener, podemos observar el múltiple de este ángulo y vemos el sensor de posición de mariposa, el TPS, el cual está ubicado de tal manera que coincide con el eje que toma la mariposa al centro y se desplaza conjuntamente con dicho eje y con la mariposa. Veremos a continuación cómo encastran, cómo van instalados individualmente los inyectores en cada uno de sus orificios de alojamiento en el múltiple de admisión. Aquí podemos ver el alojamiento de un inyector, otro inyector, otro y otro. De hecho, vamos a comenzar a instalar cada uno de ellos, teniendo en cuenta de que la ficha de conexión eléctrica tiene que ir hacia la parte superior. Tenemos un O-ring, el cual hemos lubricado previamente con aceite para que al insertarlo no lo muerda el metal, sino que se deslice suavemente. O sea, tenemos uno de los inyectores conectados ahora. Para que vean lo fácil que es, instalaremos el segundo de ellos. Observen cómo es rápido y práctico. Vamos instalando el tercero de ellos. Todos están con una pequeña prelubricación en su sello, en su O-ring, en su aro toroidal. Instalamos el cuarto. Acá los tenemos a todos instalados, pero ahora tendríamos que ver qué es lo que aparece dentro del múltiple de admisión cuando el inyector está instalado correctamente y con su sello adecuado. Para ello, vamos a posicionar el múltiple de admisión y observar uno de esos inyectores. Aquí podemos apreciar todo el plano de unión del múltiple de admisión con la tapa de cilindro. Y en el interior de cada uno de los ductos de salida del múltiple de admisión hacia el motor podemos ver las boquillas de descarga de los inyectores. De hecho, la boquilla de descarga del inyector apunta al centro imaginario de cada uno de los ductos del múltiple de admisión. Desde la boquilla del múltiple de admisión hacia el motor, hacia la válvula de admisión, habrá mezcla. Desde la boquilla de cada uno de los inyectores hacia la entrada de aire del múltiple de admisión, habrá tan solo aire. Esto aumenta la eficiencia del motor, hasta en un 42%, dependiendo de los distintos modelos. ¿Por qué motivo? El motivo fundamental es que no habrá condensación de combustible en el interior del múltiple de admisión. De hecho, hoy en los motores supermodernos, los múltiples de admisión son de material sintético, evitando hasta el rozamiento interno del aire que provoca turbulencias y ineficiencia dentro del motor por su carga aerodinámica. Veamos ahora uno solo de los inyectores y su posición y alojamiento dentro del ducto del tubo que corresponde al múltiple de admisión. Aquí podemos apreciar la boca del inyector, es decir, el pico del inyector con sus orificios
atomizadores, es decir, desde el pico del inyector hacia la entrada del múltiple de admisión de la tapa de cilindros habrá, no en forma constante, pero en el momento que hace admisión este cilindro, habrá mezcla. De lo contrario, no habrá inyección de combustible. Este sistema y la ubicación del inyector en esa posición contribuye a que tengamos un ahorro o un aumento de la eficiencia del motor que anda en torno del 40-42% con respecto a los carburados y dependiendo del tipo de motor que analicemos. De hecho, el sistema de inyección que equipa este y los motores modernos, como este, es secuencial, es decir, que inyectan en el mismo orden que el orden de encendido. Es decir, que van a inyectar en el orden de admisión. ¿Y cuál es ese orden? Para este motor y para el 98% de los motores de 4 cilindros en línea es 1, 3, 4, 2. Es decir, que inyecta primero en el cilindro número 1 cuando la válvula de admisión está abierta y el cilindro ahí sí carga. Luego inyecta en el 3 cuando la válvula de admisión del 3 está abierta. Luego inyecta en el 4 cuando la válvula de admisión del cilindro número 4 está abierta. Y por último, inyecta en el cilindro número 2 cuando la válvula de admisión del cilindro número 2 se encuentra abierta. De hecho, montaremos a continuación la rampa de inyectores en su correspondiente lugar sobre el múltiple de admisión.